Hola, ¿cómo están? Otra vez aquí saludándolos. Yo soy la doctora Rosestela Romero, uróloga aquí en Guadalajara. Y pues el día de hoy tenemos otro de nuestros Facebook Live tratando de compartir información acerca de ciertas enfermedades para que los pacientes tengan algún tipo de información que sea útil para ellos, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos el tema de curvatura de pene. Es un tema pues interesante y que no se sabe como mucho acerca de el tema o no se platica mucho acerca del tema, pero pues hay pacientes que tienen como este tipo de patología, ¿no? Entonces, básicamente hay dos tipos de curvatura, una que es congénita y otra que es adquirida. La adquirida es la que se presenta en más población. La congénita es muy rara, tiene una incidencia de menos del 1%. Hola, buenas noches, José de Jesús. Muchas gracias por estar aquí como en todos los martes. La congénita, como les comunicaba, es una incidencia de menos del 1% de la población mundial y esta resulta de un crecimiento anormal de la túnica alburgínea, que es la parte, una telita que cubre los cuerpos cavernosos del pene. Entonces, en esta se da un crecimiento desproporcionado o anormal y que no está asociado a alguna malformación de la uretra. Entonces, ahí es cuando se presentan estos casos. Normalmente se hacen evidentes ya que el hombre está en una edad de pubertad, porque ahí es donde con las erecciones se nota más. Muchas gracias, Marco, por estar aquí. Entonces, hay diferentes estadios, ¿no? Hay casos en que es una curvatura pues muy leve, hay una curvatura normal entre los hombres, pero es una curvatura que no duele, que no impide las relaciones sexuales, entonces eso puede ser dentro de lo que cabe normal, ¿no? El tratamiento de esta curvatura congénita es igual que la adquirida, se tiene que esperar hasta que el paciente pasa la pubertad para ya poder operarlo. Pero bueno, lo principal que vamos a ver en este martes va a ser acerca de la curvatura adquirida, ya que afecta un poquito más de la población, puede llegar a afectar hasta el 9% de la población y es lo que más común vemos los urólogos, ¿no? Esta enfermedad se presenta más en pacientes con disfunción eréctil y con diabetes. Entonces, la edad promedio en la cual se va a presentar es de los 55 a los 60 años. No sabemos a ciencia cierta todavía el por qué se presenta este tipo de enfermedad, pero hay una hipótesis que es la más aceptada y es que hay algún trauma repetitivo, o sea, algo que esté dañando o algún daño microvascular de los vasos sanguíneos repetido en la túnica alburgínea, que también es la misma que les comentaba, es como una capita, una de las capas del pene. Y se da por un proceso inflamatorio repetitivo que resulta en que el tejido o las células se remodelen y formen una placa de fibrosis, comúnmente, o lo podemos conocer como una cicatriz, ¿no? Entonces, ese es el por qué creemos que se forma. Entonces, hay ciertos factores de riesgo para este tipo de enfermedad, como ya les había mencionado, la diabetes, también la hipertensión, los lípidos, o sea, las grasas, el colesterol y los triglicéridos que estén alterados, alguna cardiopatía isquémica, que eso quiere decir cuando ya las personas han tenido algún infarto, tienen algún problema del corazón, también es un factor de riesgo. La disfunción eréctil también, el fumar, el tabaquismo también afecta, y el alcoholismo intenso, o sea, no del fin de semana, pero ya cuando es intenso también es un factor de riesgo. Y se ha visto que los pacientes con una contractura de Dupuytren, ¿qué es eso? No sé si han visto personas que tienen así como estos deditos así. Entonces, cuando tienen esa contractura de Dupuytren, es más común que tengan Peyronie y se presenta más o menos en 9 o 39% de los pacientes que tienen esa contractura. Entonces, también lo han tomado en cuenta, ¿no? Porque pues tiene también que ver con el tejido conectivo. Entonces, bueno, este tipo de enfermedad o la curvatura de pene o enfermedad de Peyronie tiene dos etapas, una aguda y una cuando ya está estable la lesión. La primera fase pues va a ser la aguda, ¿no? Que es la inflamación. Aquí
Va a haber dolor tanto en las erecciones como en el estado flácido. Va a haber un nódulo o una placa que está palpable alrededor en el pene, por debajo de la piel se va a sentir alguna placa y se va a empezar a desarrollar la curvatura. Normalmente la curvatura puede ser para cualquier lado, para arriba, para abajo, para los lados. Entonces, y puede tener distintos grados, pero aquí en esta apenas se empieza a formar. Pero la característica principal es que hay dolor. Ahí viene una segunda fase, que es la fibrosis. Entonces aquí tenemos una formación ya de una placa dura, no nada más se siente como un nódulo, sino que ya se empieza a sentir como una calcificación dentro y de hecho puede estar calcificada y se estabiliza la enfermedad. Se quita el dolor, se estabiliza la enfermedad y ya hay una curvatura. Ya no, más o menos esperamos 3 meses para decir, sin dolor, para decir que esto ya está estable, ¿no? Y ya, ¿cuál es como el seguimiento de esta enfermedad? Pueden pasar 3 cosas. En un 30-50% puede empeorar la curvatura. En un 47-67% puede estabilizarse o mejorar de un 3 a un 13%, que es lo menos, desafortunadamente. Como les comentaba, el dolor es uno de los síntomas principales en la fase aguda y se da en un 35-45% de los pacientes y desaparece en la segunda fase en un 90% de los pacientes. Normalmente esto sucede alrededor de un año. Entonces, 48% de los pacientes van a sufrir algún tipo de depresión o estrés leve, moderado, entonces también es parte de la sintomatología que conlleva esta enfermedad. Y bueno, pasando a esto, pues vamos a ver cómo se realiza el diagnóstico. Primero que nada, pues se tiene que hacer, como en todas las enfermedades, una historia clínica muy detallada, donde se tienen que preguntar y comentar con su urólogo el dolor de las erecciones, si hay nódulos palpables, cuántos grados tiene la curvatura, la longitud del pene, el grosor del pene, la rigidez, su función eréctil, ya que más del 50% de los pacientes tienen disfunción eréctil al momento de diagnóstico. Y también, muy, muy importante, es la capacidad de penetración, porque dependiendo de esto es el tratamiento que se le puede dar al paciente. Entonces, tenemos que ver, hay pacientes que tienen tanta curvatura que ya no les permite realizar alguna penetración, entonces ahí es algo decisivo en esta enfermedad, ¿no? Hay un cuestionario sobre la enfermedad de Peyronie que está aprobado por varias guías y que pregunta más o menos unas 17 preguntas que se le hacen al paciente cuando llega acerca de su vida sexual en los últimos 3 meses. Entonces, ese cuestionario también nos ayuda a nosotros a llevar un diagnóstico y a más o menos ver en dónde se encuentra el paciente y de ahí partir para un tratamiento. Entonces, como les decía, la enfermedad aguda se va a diagnosticar sobre todo por el dolor que se acaba de presentar menos a un año o es cuando ya es estable, es cuando ya al menos hay 3 meses, han pasado 3 meses que el paciente ya no tiene dolor. Entonces, en la exploración física, hay un nódulo palpable en el pene cuando nosotros lo exploramos. Y también se hacen otro tipo de cosas. Para estos tipos de pacientes es muy importante ver el pene en erección. Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos que traiga una foto de su casa para nosotros medir la curvatura, que se mida el pene, que tanto en longitud como en grosor, que nos traiga las medidas, ya que dependiendo de esto también es como tomamos las decisiones para su tratamiento. ¿Ok? Bueno, entonces pues vamos al tratamiento. Les voy a pedir de favor, los que me están viendo, si pueden compartir este video. Acuérdense que mucha gente no tiene conocimiento sobre esto y pues estaría perfecto que más gente alcance a obtener este conocimiento, ¿no? Bueno, en el tratamiento en la fase aguda se han utilizado muchísimos medicamentos. Hay solamente un medicamento que está aprobado por la FDA, que es como la organización en Estados Unidos que dice este medicamento sí se puede utilizar o este no, ¿no? Entonces, solamente hay uno, que es una inyección de colagenasa de Clostridium y se llama comercialmente Ciaflex o Ciapex. Entonces, este es el único medicamento que está aprobado para esto, pero se han utilizado muchísimos.
principalmente la vitamina E y la colchicina. La vitamina E se les da a los pacientes en unas dosis cada 12 horas, cada 24 horas, y lo que hace funciona como algún antiinflamatorio y no tiene efectos negativos significativos, por lo cual se sigue utilizando. La colchicina, por su efecto antiinflamatorio, se utiliza. Y también hay otros como la L-carnitina, tamoxifeno, pentoxifilina, algunos esteroides. Hay inyecciones de esteroides o de verapamilo o de interferón que también se han utilizado en la lesión. Muchas gracias, Laura, por tus comentarios. Y algunos procedimientos como las ondas de choque o algunos equipos de tracción o de bombas de vacío, que en esto se ha comprobado que mejora un 30 a 20%, 30 a 20 grados la curvatura, o sea, son buenos los resultados, y disminuye la necesidad de algún tratamiento quirúrgico con estos aparatos. Entonces, su uso también está muy, muy difundido. Entonces, eso sería para la fase aguda. Entonces, ahora vamos con el tratamiento en la fase estable. La mayoría de estos pacientes, su tratamiento es quirúrgico, ya que, sobre todo en los pacientes que no pueden tener una penetración. En los otros pacientes no hay ningún problema. Los podemos dejar así. Si ellos quieren, se puede hacer el tratamiento quirúrgico, pero para que tengan una indicación absoluta, es solamente a los pacientes que ya no pueden tener una penetración de la curvatura tan pronunciada que tienen. Entonces, para esto se necesita que el paciente ya esté libre de dolor al menos 3 meses, como les había dicho. ¿Y cuáles son los tratamientos? Uno es una aplicatura, que se ponen unas suturas del otro lado para enderezar el pene. Otro se corta un pedacito de la albuginia y se hace una cuña también para tratarlo de enderezar. Y hay otro que se puede utilizar injertos. En los injertos se han utilizado pericardios, se han utilizado intestino delgado, se han utilizado varias cosas, pero lo más que se ha visto que funciona un poco más es la mucosa oral. Ese es uno. Pero trae la mayor tasa de disfunción eréctil posterior a la cirugía. Entonces ahí el injerto es el que menos se utiliza. Se puede utilizar la aplicatura o la cuña de Nesbitt, pero en este tipo de procedimientos se puede perder centímetros de longitud del pene. Entonces, es por eso que es muy importante que acudan a un urólogo que tenga experiencia sobre esto, porque se pueden utilizar algunos extensores previos a la cirugía, que uno, les pueden evitar el llegar a la cirugía, o dos, primero ganan unos centímetros, después se operan y queda el pene del mismo tamaño, para no tener ese problema, ¿no? Riesgos de la cirugía, como les comentaba, pues es el acortamiento, la disfunción eréctil, el entumecimiento de algunas partes del pene o alguna curvatura recurrente que se vuelva a formar, ¿no? Hay pacientes que ya tienen una disfunción eréctil muy marcada que no responde a medicamentos y con estos lo que se hace es, se les puede ofrecer una corrección de la curvatura con una colocación de una prótesis de pene al mismo tiempo y pues les puede funcionar. No sé si alguien tenga preguntas, ya saben, las pueden hacer por aquí o me pueden mandar algún inbox y con muchísimo gusto les contesto. Espero que les haya servido mucho esta información. La verdad, estos Facebook Live los hago con mucho cariño para ustedes y me gustaría mucho si pueden compartir esta información, me ayudarían mucho y ayudarán mucho a otras personas para que se enteren sobre estos temas, ¿ok? Espero que estén muy bien. Nos vemos el próximo martes y cuídense mucho. Bye.